Le pedimos ayuda a todas las razas con capacidad espacial, dijo el anciano alienígena de piel azul, con la voz entrecortada mientras hablaba ante el Consejo Galáctico. Los arterianos dijeron que no era su problema. El colectivo Meridian dijo que era demasiado arriesgado. Su mano de 3 dedos temblaba mientras señalaba a los humanos a su lado. Solo la Tierra respondió. Solo los humanos eligieron estar con nosotros cuando el Imperio del Vacío vino a exterminar a toda nuestra especie. 3 meses antes, la transmisión de emergencia interrumpió el turno nocturno en el cuartel general del Comando Espacial de la ONU. Catherine Miller se quedó mirando su pantalla mientras se reproducía el mensaje, con la taza de café detenida a medio camino hacia sus labios. La voz del embajador centuriano de piel azul temblaba de miedo. Habla el embajador Trell de Century Prime. Estamos bajo ataque. El Imperio del Vacío ha roto nuestras defensas exteriores. Están matando a todos. Por favor, Tierra, alguien. Ayúdenos. La transmisión se cortó entre interferencias. Catherine dejó la taza con la mano temblorosa. Imágenes de su tiempo en Century Prime le pasaron por la mente. La familia de Trell dándole la bienvenida en su hogar, mostrándole su biblioteca ancestral, un gesto de confianza que ninguna otra raza alienígena le había ofrecido a la humanidad. Ahora, sus aliados enfrentaban la extinción. Presionó el botón de alerta. Habla la embajadora Miller. Despierten al almirante Walker y al Consejo de Seguridad. Ya 30 minutos después, la sala de crisis del Comando Espacial estaba llena con los principales líderes políticos y militares de la Tierra. El almirante James Walker, un hombre alto, de cabello canoso y rostro serio, estaba al frente de la sala. La grabación se reprodujo de nuevo, esta vez acompañada por imágenes satelitales que mostraban las naves del Imperio del Vacío rodeando Century Prime. Llamas florecían por la superficie del planeta como flores mortales. El Imperio del Vacío lanzó su ataque hace 3 horas, dijo Walker con la voz tensa conteniendo la ira. Su flota supera a la fuerza de defensa centuriana 5-1. Estamos ante un genocidio deliberado. ¿Y las otras razas con capacidad espacial?, preguntó alguien. ¿Los arterianos? ¿El colectivo Meridian? Todos se declararon neutrales, respondió Catherine, visiblemente frustrada. No se arriesgarán a enfrentarse al Imperio del Vacío. Walker proyectó más imágenes en la pantalla principal. Se veían ciudades ardiendo, naves civiles derribadas mientras intentaban escapar. Los centurianos son pacíficos. Su fuerza militar fue creada para defender, no para hacer la guerra. Sin ayuda, serán eliminados en cuestión de días. La sala quedó en silencio. La Tierra jamás había enfrentado una decisión así. El Imperio del Vacío era la fuerza más poderosa de la galaxia, conocida. Enfrentarlo significaba ir a la guerra. Una guerra que tal vez la humanidad no sobreviviría. Catherine contuvo las lágrimas al recordar su primer encuentro con los centurianos. Se habían acercado a la Tierra con los brazos abiertos, compartiendo su conocimiento sin reservas. Mientras otras razas alienígenas eran cautelosas o desdeñosas, los centurianos vieron potencial en la humanidad. Ayudaron a desarrollar el programa espacial de la Tierra, ofrecieron conocimientos médicos que salvaron millones de vidas. Si los ayudamos, dijo el secretario de Defensa, estaremos firmando nuestra propia sentencia de muerte. La tecnología del Imperio del Vacío está siglos por delante de la nuestra. ¿Y si no lo hacemos? Catherine se puso de pie, firme. Si los dejamos morir, ¿qué dice eso de nosotros? Los centurianos son nuestros amigos. Confiaron en nosotros. Nos ayudaron. Y ahora que más nos necesitan, ¿vamos a debatir si salvarlos es conveniente? El almirante Walker asintió. La embajadora Miller tiene razón, pero la decisión debe ser unánime.
Las consecuencias afectarán a toda la humanidad. Durante 3 horas debatieron. Los reportes de Century Prime no dejaban de llegar. Ciudades cayendo, millones de muertos. Las exigencias del Imperio del Vacío eran claras: rendirse y enfrentar la extinción, o luchar y enfrentar la extinción. Finalmente, el secretario general de la ONU llamó a votar. La sala quedó en silencio mientras las manos se alzaban, una por una. La decisión fue unánime. El almirante Walker comenzó a dar órdenes de inmediato. Lancen la flota de respuesta de emergencia. Contacten a todos nuestros aliados. Desde este momento la Tierra está en guerra con el Imperio del Vacío. Catherine se apresuró a enviar un mensaje a Century Prime. Resistan. La ayuda está en camino. La Tierra está con ustedes. Mientras observaba cómo las naves de la Tierra se preparaban para partir, Catherine recordó algo que un anciano centuriano le dijo una vez. La verdadera medida de una civilización no es su tecnología ni su riqueza. Es el coraje de defender lo correcto, incluso si eso te cuesta todo. Afuera, por su ventana, Catherine vio los primeros rayos del sol pintar el cielo de naranja. En algún lugar allá afuera, los centurianos luchaban por sobrevivir, esperando la ayuda que solo la Tierra tuvo el valor de ofrecerles. La guerra por la supervivencia estaba a punto de comenzar, y la humanidad había elegido su camino. Iban a luchar junto a sus amigos, sin importar el costo. La teniente Emily Parker estaba de pie en el puente de la USS Defiant, observando el enorme bloqueo del Imperio del Vacío a través del visor principal. Su misión era clara pero casi imposible: romper sus líneas y evacuar a tantos civiles, centurianos como pudieran. Informe de estado, pidió, manteniendo la voz firme a pesar del ritmo acelerado de su corazón. El oficial técnico Michael Roberts levantó la vista desde su estación. Las naves enemigas mantienen su formación, pero encontré algo interesante en la frecuencia de sus escudos. Hay un patrón, una debilidad que podríamos aprovechar. Emily se acercó a su estación, estudiando los datos complejos en la pantalla. Mientras otras naves militares combatían al Imperio del Vacío de frente, la Defiant tenía una misión distinta. Necesitaban sigilo, no potencia de fuego. ¿Cuánto tiempo para analizar el patrón?, preguntó. 20 minutos, respondió Michael. Están matando más civiles cada minuto, dijo Emily. Tienes 10. La tripulación del puente trabajó en un silencio tenso. A través de las cámaras de largo alcance, podían ver las ciudades ardiendo de Century Prime. El Imperio del Vacío no solo estaba ganando, lo estaba destruyendo todo. La voz de Michael rompió el silencio. Lo tengo. Sus escudos se ciclan cada 8 segundos. Hay una ventana de medio segundo en la que son más débiles. Si los sincronizamos bien, podemos atravesarlos. Emily asintió. Envía la orden a los equipos de evacuación. Vamos para allá. La Defiant se movió silenciosamente por el espacio, sin emitir señales para evitar ser detectada. Emily había entrenado toda su carrera para el combate, pero nada la había preparado para esto. Un solo error significaría la muerte de todos a bordo y de los miles de civiles que dependían de ellos. Patrulla enemiga acercándose, advirtió el operador de radar. Mantengan posición, ordenó Emily. Observaron cómo 2 enormes naves del Imperio del Vacío pasaban a escasos 1000 metros. Nadie en el puente se atrevía a respirar. Después de lo que parecieron horas, Michael volvió a hablar. Ventana de escudo en 10 segundos. 9, 8. Emily apretó con fuerza los brazos de su silla. Toda la energía a los motores a mi señal. 3, 2, 1. Ahora. La Defiant salió disparada como una bala. Por un instante angustiante,
quedaron rodeados por el resplandor de los escudos enemigos, y luego estaban del otro lado, dirigiéndose a toda velocidad hacia la superficie de Century Prime. Múltiples. «Naves nos han detectado», gritó el operador de radar. «Están desplegando cazas. Mantengan el rumbo», ordenó Emily. «Llévennos al punto de evacuación». La nave se sacudía con las explosiones cercanas mientras el fuego enemigo llenaba el espacio a su alrededor. Pero la Defiant era más pequeña y rápida que cualquier cosa que el Imperio del Vacío tuviera. Atravesaron la atmósfera, rozando los techos de edificios en llamas. Al aterrizar en el punto oculto de evacuación, encontraron a cientos de civiles centurianos esperando, custodiados solo por unos pocos guardias. Entre ellos estaba Thomas Reed, uno de los últimos historiadores centurianos. «¡Rápido!», gritó Emily mientras descendían las rampas de carga. «Tenemos 10 minutos antes de que localicen nuestra posición». Mientras los civiles subían, apresurados, Thomas se acercó a Emily. «Ustedes, los humanos», dijo con la voz cargada de emoción, «le pedimos ayuda a todas las razas del espacio. Los arterianos dijeron que no era su problema. El colectivo Meridian dijo que era demasiado arriesgado, pero ustedes vinieron. Vamos a necesitar su ayuda también», dijo Michael, aún trabajando en su consola. «Encontré una debilidad en sus sistemas de defensa, pero necesito entender mejor su tecnología». Thomas asintió. «Lo que necesiten». «¿Pero por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo por nosotros?». Emily ayudó a subir a un niño centuriano. «Porque es lo correcto. Porque son nuestros amigos. Y porque si dejamos que los destruyan a ustedes, los siguientes seremos nosotros». La nave ya estaba casi llena cuando los primeros cazas enemigos aparecieron en el cielo. «Es hora de irnos», gritó Emily. La Defiant despegó bajo fuego intenso. Las manos de Emily se movían con rapidez sobre los controles, esquivando fuego antiaéreo. El descubrimiento de Michael sobre la frecuencia de los escudos fue clave para atravesar el bloqueo de nuevo, esta vez con su preciosa carga. Cuando saltaron a una zona segura, Emily miró el escáner que mostraba a cientos de centurianos asustados, pero vivos, en la bodega de carga. Era una pequeña victoria en una guerra gigantesca, pero era algo. «Recordarán esto», dijo Thomas en voz baja. «Pase lo que pase, la galaxia recordará que cuando todos los demás les dieron la espalda, la humanidad vino a ayudar. El sistema de comunicaciones de la Defiant repentinamente emitió una alerta urgente. La sangre de Emily se congeló al leer el mensaje entrante. El Imperio del Vacío había descubierto la intervención de la Tierra, y su respuesta iba más allá de todo lo que estaban preparados para enfrentar. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. El capitán Robert Hayes estaba en el centro de mando de la estación espacial más grande de la Tierra, observando cómo los puntos rojos se multiplicaban en la pantalla táctica. Cada punto representaba una nave del Imperio del Vacío, acercándose a las colonias humanas, cientos de ellas, muchas más de lo que la inteligencia había reportado jamás en una sola flota. «Señor», llamó una joven oficial, con la voz temblorosa. «Transmisión del Imperio del Vacío». Robert se ajustó el uniforme. «Ponla en pantalla». La imagen se llenó con la figura oscura y sombría del comandante supremo del Imperio del Vacío. Su voz era fría y mecánica. «Tienen 24 horas para abandonar su alianza con los centurianos. Si se niegan, destruiremos cada colonia humana, una por una».
La doctora Elizabeth Cooper, la principal científica en armas de la Tierra, estaba junto a Robert. Llevaba días trabajando sin descanso con refugiados centurianos para encontrar una forma de contraatacar. «Necesitamos más tiempo», susurró. «Los nuevos sistemas de defensa aún no están listos». La respuesta de Robert fue firme. «La Tierra no abandona a sus amigos. Pueden amenazarnos todo lo que quieran, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras cometen un genocidio». «Entonces, han elegido la extinción», dijo el comandante supremo antes de cortar la transmisión. Elizabeth corrió de regreso a su laboratorio, donde científicos humanos y centurianos trabajaban juntos. Partes de tecnología del Imperio del Vacío rescatadas de batallas anteriores cubrían las mesas. «Tenemos que acelerar el ritmo», anunció. «Ya vienen». En el sector de refugiados, miles de centurianos veían las noticias con creciente horror. La Tierra estaba a punto de enfrentar la furia del Imperio por su culpa. Algunos propusieron rendirse para salvar a sus aliados humanos, pero Robert tenía otros planes. Convocó a una reunión de emergencia con los líderes militares centurianos sobrevivientes. «Necesitamos todo lo que sepan sobre sus patrones de ataque. Tal vez tengamos menos armas, pero podemos superarlos con inteligencia». El primer ataque no tardó en llegar. Una flota del Imperio del Vacío apareció en órbita alrededor de la colonia de Marte. Pero la Tierra estaba preparada. Nuevos satélites de defensa, construidos con tecnología combinada humana y centuriana, se activaron. La batalla fue intensa, pero la colonia resistió. «Funcionó», gritó Elizabeth al ver los datos. «Los escudos aguantan, la victoria duró poco». Más naves del Imperio llegaron a otras colonias. La estación de Venus envió una señal de socorro. Luego lo hicieron las lunas de Júpiter. Las fuerzas de la Tierra estaban al límite, luchando desesperadamente en todos los frentes. Robert no había dormido en días, tampoco su equipo. Coordinaban defensas, trasladaban refugiados y trataban de anticipar el próximo movimiento del enemigo. Cada hora traía noticias de victorias y también de pérdidas. En su laboratorio, Elizabeth logró un gran avance. «Capitán», lo llamó por la línea de emergencia. «Lo descubrimos. Sus armas usan una frecuencia de energía específica. Si logramos igualarla y revertirla». «Palabras simples, doctora», dijo Robert agotado. «Podemos hacer que sus propias armas se vuelvan en su contra, pero necesitamos acercarnos mucho a sus naves. Peligrosamente cerca». Robert volvió a mirar la pantalla táctica. Cada hora aparecían más puntos rojos, se les estaban acabando las opciones. ¿Cuánto tiempo para instalar eso en nuestras naves? 12 horas para la primera. «Pero, capitán», Elizabeth dudó. «La primera prueba podría salir mal, muy mal». «Todo en esta guerra podría salir mal», respondió Robert. «Háganlo». El comandante de Marines David Anderson se agazapaba detrás de una columna caída en Century Prime, observando a las tropas enemigas marchar por las calles en ruinas. Su equipo de marines humanos y combatientes centurianos esperaba en silencio entre las sombras. Tenían una sola oportunidad para recuperar la estación de energía principal de la capital. «Recuerden», susurró por la radio, «ya no solo luchamos por la Tierra. Este también es nuestro hogar». La fuerza conjunta humana centuriana se había entrenado junta durante semanas. Al principio fue incómodo, diferentes idiomas, distintas formas de luchar, pero ahora se movían como una sola unidad. Los centurianos les habían enseñado a los humanos sobre sigilo y paciencia, y los humanos habían compartido sus tácticas agresivas. «Señor», susurró su segundo al mando, «patrulla enemiga acercándose». David levantó la mano, señalando que todos se mantuvieran quietos.
3 soldados del Imperio del Vacío pasaron junto a su posición, sus armaduras negras brillando en la tenue luz. Se veían poderosos y aterradores, pero el equipo de David había aprendido algo importante: no eran invencibles. La señal vino del otro lado de la calle. Un pequeño grupo de civiles sobrevivientes había detectado una brecha en las defensas enemigas. Era hora de actuar. Equipo 1, adelante, ordenó David en voz baja. Humanos y centurianos avanzaban juntos entre las ruinas. Lo habían practicado decenas de veces. La capacidad natural de los centurianos para moverse en silencio los hacía perfectos para abrir el camino. Los humanos los seguían con sus armas, pesadas. Dentro de la estación de energía encontraron lo que buscaban: un nuevo tipo de arma del Imperio del Vacío. Científicos como la doctora Cooper necesitaban estudiarla para descubrir más debilidades. «Empáquenla», ordenó David. Rápido, pero en la guerra nada es fácil. Una alarma resonó en todo el edificio. Los habían detectado. «Posiciones defensivas», gritó David. «Protejan al equipo técnico». La batalla que siguió sería recordada durante años. Humanos y centurianos lucharon lado a lado, cubriendo las debilidades del otro. Cuando las armas humanas no podían atravesar los escudos enemigos, la tecnología centuriana encontraba la forma. Cuando los centurianos necesitaban cobertura, los marines humanos brindaban fuego pesado. «Señor», lo llamó uno de sus soldados, «están transmitiendo esto». David miró la pequeña pantalla. La batalla se estaba transmitiendo por toda la galaxia. Otras razas alienígenas estaban viendo cómo humanos y centurianos luchaban juntos contra probabilidades imposibles. «Bien», dijo David, disparando su rifle, «que vean lo que hacen los verdaderos aliados». La lucha por la estación de energía duró 3 horas. Perdieron a buenos hombres y mujeres, tanto humanos como centurianos, pero resistieron. Cuando cayó el último soldado enemigo, David miró a su equipo mixto. Estaban cansados, heridos, pero orgullosos. Un joven guerrero centuriano ayudaba a un marine humano herido a caminar. 2 ingenieros humanos trabajaban con técnicos centurianos para asegurar el arma capturada. Esto era lo que más temía el Imperio del Vacío: especies distintas trabajando juntas, volviéndose más fuertes unidas que separadas. «Comandante», sonó su radio. «Tiene que ver esto». En todas las pantallas de la estación de energía aparecieron imágenes de toda la galaxia. La transmisión de la batalla había funcionado mejor de lo que esperaban. Otras razas alienígenas, inspiradas por lo que vieron, finalmente estaban tomando partido. Naves de 2 especies más habían llegado para ayudar a la Tierra y a Centauri. «Están llamando la batalla de la estación Nova», dijo su oficial. «Dicen que demuestra lo que es posible cuando las especies trabajan juntas». David observó a su equipo asegurando la zona. Humanos atendían heridas de centurianos. Centurianos compartían su comida con marines hambrientos. Esto era más que una batalla. Era la prueba de que distintas especies podían ser más que aliados. Podían ser hermanos. Activó su radio. «Base», habla el comandante Anderson. «La estación de energía está asegurada. Pero conseguimos algo más importante que un edificio. Le mostramos a la galaxia lo que representa la humanidad». La respuesta vino directamente del almirante Walker. «Bien hecho, comandante. Su equipo acaba de cambiar el rumbo de esta guerra». El almirante James Walker estaba en el puente de la nave insignia de la Tierra, la Thunder, con el rostro serio mientras llegaban informes de todas partes del sistema solar. El Imperio del Vacío había lanzado un asalto coordinado sobre 3 colonias humanas al mismo tiempo. «La estación Europa está bajo un fuerte bombardeo», anunció la oficial de comunicaciones. «Las bajas civiles son
significativas. El puesto avanzado de Saturno informa fallo en los escudos de los sectores 5 al 8, reportó otro oficial. Walker se aferró con fuerza a la barandilla. La guerra estaba cobrando un precio devastador. 6 semanas de combates constantes habían llevado los recursos de la Tierra al límite. Incluso con la ayuda de los centurianos y las 2 razas alienígenas que se unieron a su causa, estaban perdiendo terreno. «Almirante», dijo en voz baja su segundo al mando. «El Consejo de Seguridad solicita una reunión de emergencia. Algunos representantes están sugiriendo negociar». La mandíbula de Walker se tensó. Negociar. El Imperio del Vacío no negocia. Extermina. En la Tierra, Catherine Miller se enfrentaba al Consejo de Seguridad. El ambiente era muy diferente al de aquella primera noche en que todos habían votado unánimemente para ayudar a los centurianos. La cifra de muertos ya alcanzó el 1.000.000, informó el secretario de Defensa. Nuestra capacidad industrial está al límite. Hay 3 colonias más en peligro inmediato. Quizás deberíamos considerar la última propuesta del Imperio del Vacío, sugirió un miembro del Consejo. Solo nos piden que retiremos nuestro apoyo a los centurianos, no que nos rindamos nosotros. Catherine se puso de pie, indignada. ¿Ya olvidaron por qué estamos luchando? En el momento en que abandonemos a los centurianos, los siguientes seremos nosotros, y los enfrentaremos solos. El debate se prolongó durante horas. Catherine podía ver el miedo en sus rostros, el mismo miedo que había impedido a otras razas alienígenas ayudar a los centurianos desde el principio. El miedo estaba ganando. En el campo de batalla, el comandante David Anderson cargaba a un soldado herido entre los escombros de lo que alguna vez fue una hermosa ciudad centuriana. La fuerza conjunta humana centuriana había sido expulsada de 3 posiciones estratégicas en solo 2 días. «Aguanta, Martínez», le susurró al marine herido. «La carpa médica está justo adelante». Cuando llegó al hospital de campaña, la escena lo paralizó. Filas y filas de heridos, tanto humanos como centurianos. Los médicos trabajaban frenéticamente, pero los suministros escaseaban. «No podemos soportar otro ataque como ese», dijo su segundo al mando centuriano, Varex. «Estamos perdiendo a demasiados». David asintió con expresión sombría. En su radio cobró vida. «Comandante Anderson, aquí, cuartel general, transmisión prioritaria». Las noticias no eran buenas. La especie aliada más reciente de la Tierra, los meridianos, estaban dudando en continuar su apoyo. Después de perder varias naves en la última batalla, estaban considerando retirarse. «Tienen miedo», dijo Varex simplemente. «Todos tienen miedo», respondió David. «Ese es el punto. El Imperio del Vacío usa el miedo como arma, tal vez con más eficacia que sus propias armas». En su laboratorio, la doctora Elizabeth Cooper hizo un descubrimiento impactante. Ella y su equipo habían estado analizando datos recuperados de una nave de mando del Imperio del Vacío derribada. Lo que encontraron lo cambió todo. «Almirante Walker», dijo con la voz ligeramente temblorosa mientras realizaba la llamada de emergencia. «Encontramos algo. El Imperio del Vacío. No siempre fue así. Los archivos contenían registros históricos, la propia historia del Imperio del Vacío. Siglos atrás, habían sido una especie pacífica hasta que casi fueron aniquilados por un enemigo poderoso. Solo unos pocos sobrevivieron. Reconstruyeron su civilización basándose en un solo principio», explicó Elizabeth mientras pasaba los documentos traducidos en la pantalla. «Nunca volver a ser vulnerables. Toda su sociedad está construida sobre el miedo a la extinción. Atacan a otras especies no por odio, sino porque están aterrados de lo que podría pasar si no atacan primero». «¿Y cómo nos ayuda eso?»,
preguntó Walker. Su miedo es su debilidad, respondió Elizabeth. Sus naves, sus armas, todo está diseñado con capas y capas de sistemas de respaldo. Nunca asumen riesgos. Si pudiéramos forzarlos a una situación donde tengan que arriesgarlo todo. Antes de que pudiera terminar, las alarmas sonaron. En la pantalla principal apareció una armada del Imperio del Vacío, más grande que cualquiera vista hasta ahora. Se dirigía directo hacia la Tierra. La Defiant, comandada por la teniente Emily Parker, regresaba a la Tierra maltrecha después de una misión de evacuación fallida. Por primera vez, habían sido obligados a retirarse sin salvar a un solo civil. La mitad de su tripulación estaba herida y la nave apenas había logrado escapar. Mientras se acercaban a la Tierra, su oficial táctico soltó un jadeo. «Teniente, mire», la Armada del Vacío llenaba la pantalla. Cientos de naves de guerra, acercándose a las defensas orbitales de la Tierra. «Aquí está», dijo Michael en voz baja. «Van con todo». La flota restante de la Tierra se movilizó para interceptar, acompañada por sus aliados centurianos y las pocas naves de otras razas que aún no se habían retirado. Era una defensa débil en comparación con la fuerza que se avecinaba. «Todos, a puestos de combate», ordenó Emily, sabiendo que la Defiant ya no tenía mucho más que ofrecer. «Vamos a unirnos a la defensa». En la Tierra, Catherine Miller observaba cómo llegaban los resultados de la votación del Consejo de Seguridad. Por un margen muy estrecho, se había decidido continuar la lucha, mantenerse al lado de los centurianos hasta el final, fuera cual fuera. Escribió lo que podría ser su último mensaje para el liderazgo centuriano. «La Tierra está con ustedes, ahora y siempre. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Mientras las defensas de la Tierra se preparaban para el asalto abrumador, el almirante Walker reunió a los comandantes de cada nave, humanas y alienígenas, para una última sesión informativa. «Hemos descubierto el secreto del Imperio del Vacío», les dijo compartiendo el hallazgo de la doctora Cooper. «Atacan porque tienen miedo. Su miedo los impulsa a destruir cualquier amenaza antes de que siquiera surja». «¿Y cómo saber eso nos ayuda ahora?», preguntó un capitán centuriano, señalando la gigantesca flota enemiga que se acercaba. «Porque ahora sabemos qué es lo que realmente temen», respondió Walker. «No son nuestras armas ni nuestra tecnología, sino lo que representamos. Especies diferentes unidas, haciéndose más fuertes a través de la alianza y no de la conquista. Esa unidad los aterra porque es lo único que no pueden controlar», mostró un esquema táctico en la pantalla. «La doctora Cooper ha desarrollado un plan desesperado, la Operación Rayo. Es de altísimo riesgo, posiblemente suicida, pero si funciona, tal vez tengamos una oportunidad». Mientras Walker explicaba el plan audaz, los rostros en la sala mostraban una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada. «Esto es una locura», dijo uno de los capitanes. «Es nuestra única opción», respondió Walker. «La pregunta es, ¿tenemos el valor suficiente para intentarlo?». El almirante James Walker estaba en el puente de la nave insignia de la Tierra, la Thunder, observando cómo su flota se reunía para la Operación Rayo. 500 naves, la flota humana más grande jamás reunida, acompañadas por 30 naves centurianas y los pocos aliados que aún no habían huido. «Todas las naves reportan estar listas, señor», anunció su oficial de puente. Walker asintió, con el rostro firme. «Envía la señal. La Operación Rayo comienza ahora». El plan era tan audaz que rozaba la locura. Mientras la mayor parte de las fuerzas de la Tierra enfrentaba a la enorme armada del Imperio del Vacío cerca de la órbita terrestre, aparentando una última resistencia suicida, un equipo de ataque especial se infiltraría tras las líneas enemigas. Su objetivo,
la base de mando más grande del Imperio del Vacío, hasta entonces considerada intocable. Recuerden, dijo Walker a sus capitanes, ya no estamos luchando solo por sobrevivir. Estamos luchando para demostrarle a la galaxia que existe otro camino, uno donde diferentes especies se mantienen unidas. Mientras la flota de la Tierra tomaba posición, Walker recibió un mensaje inesperado. 3 especies alienígenas más, que hasta ahora se habían mantenido tercamente neutrales, estaban enviando naves. No muchas, pero suficientes para demostrar que habían elegido un bando. Parece que tu transmisión de batalla sigue dando frutos, comandante Anderson, dijo Walker por el comunicador. En tierra, David Anderson y sus fuerzas mixtas se preparaban para su parte del plan. Atacarían instalaciones clave del Imperio del Vacío en Marte, desviando la atención del verdadero objetivo. ¿Listo para hacer ruido?, preguntó David a Varex, su segundo al mando centuriano. Listo para mostrarles lo que hacen los verdaderos aliados, respondió Varex con una sonrisa sombría. En su laboratorio en la Tierra, la doctora Elizabeth Cooper trabajaba frenéticamente con su equipo, dando los toques finales al arma que definiría el éxito o fracaso de la Operación Rayo. El disruptor de escudos está operativo, anunció con la voz tensa por el cansancio, pero debe colocarse directamente dentro de la base de mando para que funcione. ¿Y quién está lo suficientemente loco como para entregarlo?, preguntó uno de sus asistentes. La respuesta llegó por el comunicador. Eso sería nosotras. La voz de la teniente Emily Parker sonaba firme, aunque su nave, la Defiant, apenas había sido reparada tras su última misión. La Defiant es la nave más rápida y sigilosa que tenemos, continuó Emily. Si alguien puede atravesar sus defensas, somos nosotros. La misión era casi imposible, una misión sin regreso, según cualquier análisis realista. Elizabeth lo sabía, pero no pudo decirlo en voz alta. El disruptor debe colocarse en su generador central de escudos, instruyó. Una vez activado, causará una falla en cascada en todos sus sistemas defensivos. Tendrán 3 minutos para salir antes de que la interrupción llegue a nivel crítico. Entendido, respondió Emily. Vamos en camino a recogerlo. Al cerrar la comunicación, Elizabeth se giró hacia su equipo mixto de científicos humanos y alienígenas. Si esto funciona, cambiará todo. No solo esta batalla, sino la forma en que funciona la galaxia. Catherine Miller estaba en el Centro de Control de Defensa Planetaria de la Tierra, coordinando las comunicaciones entre los líderes políticos y el ejército. En la pantalla principal, se acercaba la colosal flota del Imperio del Vacío, miles de naves, más de las que nadie creía que existieran. Han puesto todo lo que tienen, dijo un analista. Este es su final. El nuestro también, respondió Catherine en voz baja. Llegó un mensaje del almirante Walker. La Operación Rayo está en marcha. Que el valor prevalezca donde el miedo ha fallado. Catherine se volvió hacia su equipo. Envíen a todas las colonias y aliados de la Tierra. Manténganse firmes. Pase lo que pase ahora, lo enfrentaremos juntos. Los primeros disparos de la batalla se produjeron cuando las fuerzas de avanzada del Imperio del Vacío se toparon con el perímetro defensivo terrestre. El espacio alrededor de la órbita de la Tierra estalló en fuego y explosiones. Emily Parker se sentó en la silla de mando de la Defiant con el valioso disruptor de escudos asegurado en la bodega de carga. Su tripulación, una mezcla de humanos y alienígenas que habían luchado juntos durante meses, hacía una última revisión de sistemas. Sistemas de sigilo operativos, reportó Michael. Ruta trazada a través del corredor joviano, añadió Kelara, su navegante centuriana. Es la más larga, pero ofrece la mejor cobertura. Emily asintió.
La Thunder y la flota principal enfrentarán a la armada del Imperio del Vacío, atrayendo su atención. Las fuerzas terrestres del comandante Anderson atacarán sus instalaciones en Marte. Mientras todos miran hacia otro lado, nosotros entramos por la puerta trasera, terminó Michael. La Defiant se impulsó suavemente, alejándose de la Tierra justo cuando comenzaba la batalla principal. Teniente, dijo de pronto Kelara, estamos captando una transmisión. Se está difundiendo en todas las frecuencias, incluso en los canales del Imperio del Vacío. Ponla en los altavoces, ordenó Emily. La pantalla mostró a un oficial del Imperio del Vacío. No era el comandante supremo, pero sí alguien de alto rango. La transmisión era irregular, llena de estática. Habla el comandante Vex de la nave de investigación Horizon. A todas las especies de la galaxia, el mando supremo ha traicionado nuestra verdadera historia. No siempre fuimos conquistadores. Antes de la gran extinción, fuimos eruditos, exploradores, constructores. Estoy transmitiendo registros históricos que prueban la transmisión se cortó de golpe. ¿División interna?, se preguntó Michael en voz alta. «O una trampa», advirtió Kelara. «De cualquier forma, nuestra misión no cambia», dijo Emily con firmeza. «Pero descarguen esos archivos. Podrían servirnos». La batalla sobre la Tierra se intensificaba. La flota del almirante Walker luchaba con un valor desesperado, pero estaban superados 5-1. La Thunder temblaba con los impactos repetidos, mientras las armas del Imperio del Vacío hacían blanco. «Escudos al 60%, reportó su oficial táctico. 2 grupos de destructores aproximándose desde el vector 9. «Gírenos», ordenó Walker. Fuego concentrado en su nave líder. Un mensaje llegó desde la nave insignia centuriana. «Estamos con ustedes, Thunder, hasta el final». Por toda la zona de batalla, las naves terrestres combatían junto a sus aliados alienígenas. Lo que les faltaba en número lo compensaban con determinación y tácticas ingeniosas. Las armas desarrolladas a partir de la tecnología del Imperio del Vacío, gracias a la doctora Cooper, estaban causando daños serios en la flota enemiga. Pero no era suficiente. Nave tras nave desaparecía del visor táctico de Walker. Gente valiente, dando su vida para ganar tiempo para la misión de la Defiant. «Señor», dijo su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo transmisiones de toda la galaxia. Otras especies están viendo esta batalla. Algunas están enviando naves. ¿Cuántas?», preguntó Walker sin atreverse a tener esperanzas. «No las suficientes como para cambiar el curso, pero están viniendo». Las fuerzas del comandante Anderson atacaron la instalación del Imperio del Vacío en Marte con todo lo que tenían. La batalla era brutal, combates cuerpo a cuerpo a través de corredores y cámaras. «¡Avancen!», gritó David, mientras una explosión cercana los cubría de escombros. «Tenemos que mantener su atención. Su fuerza mixta de humanos y alienígenas luchaba con valor desesperado. Sabían que probablemente sería su última batalla. Todo lo que importaba era dar tiempo a la Defiant. «Comandante», llamó Varex. «Mire esto». En una sala segura encontraron terminales con comunicaciones entre comandantes del Imperio del Vacío. Se estaban cuestionando órdenes. Algunas naves se habían retirado del combate. «La transmisión de ese comandante Vex», dijo David, «está generando confusión entre sus filas. ¿Podemos usar esto?», preguntó Varex. David asintió, formulando rápidamente un plan. «Transmitiremos nuestro propio mensaje desde aquí, amplificando la transmisión de Vex. Si logramos generar suficiente discordia interna». Mientras su equipo se ponía manos a la obra, David recibió informes de otros frentes. La batalla sobre la Tierra iba mal. La flota de Walker estaba siendo diezmada. Todo dependía ahora de la Defiant. La Defiant atravesaba el sistema solar exterior, tomando una ruta larga para evitar ser detectada.
se dirigían a la base de mando del Imperio del Vacío, una estructura masiva oculta en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Saturno. Nos acercamos al objetivo, anunció Kelara. Detectamos múltiples patrullas del Imperio del Vacío. Emily observó el visor táctico. La base de mando estaba fuertemente defendida como esperaban, pero algo no cuadraba. Algunas de sus naves están rompiendo formación, observó Michael. Mira, esos 3 grupos de destructores se están alejando de la base. La división interna se está extendiendo, dijo Emily comprendiendo. Esta es nuestra oportunidad. Emily expuso su plan. Aprovecharían el desorden en las filas enemigas para atravesar un punto débil en su patrón de patrullaje. Pero aún tendrían que superar los formidables escudos de la base. Usaremos el mismo truco que en Century Prime, decidió Emily. Sus escudos se ciclan cada 8 segundos. Hay una ventana de medio segundo cuando... Teniente, la interrumpió el oficial de comunicaciones. Transmisión entrante desde la Tierra. Solo audio. La voz de la doctora Cooper se escuchó, tensa e interrumpida por estática. Defiant, hemos analizado la transmisión del comandante Vex. Los registros históricos incluyen códigos de escudo, secuencias de anulación de antes de su militarización. Tal vez aún funcionen en sistemas antiguos. Transmitió los códigos y agregó: esta será nuestra última comunicación. Las defensas orbitales de la Tierra están cayendo. Lo que sea que vayan a hacer, la transmisión se cortó. Emily se volvió hacia su tripulación, sus rostros tensos bajo la tenue luz del puente. Todos saben lo que está en juego, no solo la Tierra, no solo los centurianos, sino el futuro de la galaxia. ¿Están conmigo? La respuesta fue unánime. Trazad la aproximación final, ordenó. Preparen el disruptor para entrega manual. En la Tierra, Catherine observaba con horror cómo las plataformas de defensa orbitales caían una tras otra. Las enormes naves del Imperio del Vacío estaban atravesando, posicionándose para iniciar el bombardeo planetario. Los protocolos de evacuación están en marcha, informó un asistente. Pero no hay tiempo ni naves suficientes para salvar a más que una pequeña parte de la población. Catherine pensó en todos los planetas que habían llegado a este mismo momento antes. Los centurianos y tantos otros que enfrentaron al Imperio del Vacío completamente solos. Al menos la Tierra no estaba muriendo sola. Habían decidido estar al lado de sus amigos, costara lo que costara. Su consola emitió un pitido con un mensaje entrante, no del espacio, sino del cuerpo diplomático. Embajadora, dijo una joven diplomática con los ojos abiertos de asombro. Estamos recibiendo transmisiones de 17 especies alienígenas diferentes. Todas envían el mismo mensaje. Estamos con la Tierra. ¿Están enviando naves?, preguntó Catherine. No, embajadora, no hay tiempo. Pero están transmitiendo su apoyo por todos los canales. La galaxia está mirando. La Defiant se aproximó a la base de mando del Imperio del Vacío, usando el caos de las formaciones rotas para camuflar su entrada. Códigos de anulación listos, reportó Michael. Brecha en los escudos en 5 segundos, contó Kelara. Emily respiró hondo. Ejecuten. La Defiant transmitió los antiguos códigos mientras aceleraban hacia lo que parecía una barrera impenetrable alrededor de la base. Durante un momento angustiante, no pasó nada. Y luego, una sección del escudo parpadeó y se abrió. «¡Funcionó!», exclamó Michael. Pasaron rápidamente, pegándose a la superficie de la enorme estructura para evitar las torretas de defensa. «Recibiendo fuego», advirtió el oficial táctico mientras estallaban explosiones de energía a su alrededor. «Maniobras evasivas», ordenó Emily. «Encuentren una zona de aterrizaje cerca del generador de escudos central».
La Defiant zigzagueó entre el fuego enemigo, recibiendo impactos pero avanzando sin detenerse. Localizaron un hangar de mantenimiento e hicieron un aterrizaje forzoso. La nave se deslizó por la cubierta en una lluvia de chispas. «Informe de daños», llamó Emily mientras sonaban las alarmas. «Motor 3 fuera de servicio», respondió Michael. «Brechas en los niveles 2 y 4. La nave no volverá a volar sin reparaciones mayores». Emily asintió con gravedad. Todos sabían que este podía ser un viaje sin regreso. «Preparen el disruptor para transporte. Equipo de asalto conmigo. Vamos». Adentro. El almirante Walker observaba cómo su flota disminuía mientras la batalla continuaba. La Thunder había recibido daños severos. La mitad de sus sistemas estaban inactivos. «Señor», reportó su oficial táctico, «la flota del Imperio del Vacío está atravesando nuestra última línea defensiva. La tierra está expuesta. Sigan luchando», ordenó Walker. «Cada minuto que ganemos cuenta». «Almirante», interrumpió el oficial de comunicaciones, «recibimos una transmisión de la Defiant». La voz de Emily sonó, entrecortada por la estática. «Thunder, aquí Defiant. Hemos atravesado el perímetro de la base de mando. Vamos a plantar el disruptor ahora». Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Walker. «Recibido, Defiant. Los aguantaremos todo lo que podamos». Se volvió hacia su tripulación. «Todas las naves, fuego concentrado en su nave insignia. Denle a la Defiant cada segundo que podamos». Emily lideraba a su equipo de asalto por los pasillos de la base de mando del Imperio del Vacío. El interior era frío, metálico, eficiente, como la especie que la había construido. Encontraron resistencia, pero siguieron adelante. El generador de escudos era su único objetivo. 200 metros al frente, reportó Michael, revisando los planos que habían reunido con inteligencia de distintas fuentes. Doblaron una esquina y se encontraron en una cámara enorme. En el centro se alzaba el generador de escudos, una columna imponente de energía pulsante. «Establezcan un perímetro», ordenó Emily. Michael inicia la secuencia del disruptor, mientras su equipo aseguraba la sala. Michael trabajaba calibrando el dispositivo. Esto tomará 3 minutos para sincronizarse con la frecuencia de sus escudos. «Hazlo en 2», replicó Emily al oír los sonidos de los guardias acercándose. La primera oleada de soldados del Imperio del Vacío irrumpió por las puertas, disparando sus armas. El equipo de Emily se cubrió y devolvió el fuego. «¿Cuánto falta?», gritó Emily por encima del tiroteo. «90 segundos», respondió Michael. La batalla se intensificó mientras más tropas enemigas entraban. El equipo de Emily luchó con valentía, pero estaban en clara desventaja. 1 a 1, sus compañeros caían. 60 segundos. Emily recibió un disparo en el hombro. El rayo de energía atravesó su traje. Apretó los dientes por el dolor, pero siguió disparando. 30 segundos. Solo quedaban Emily, Michael y 2 más de pie. El enemigo se acercaba desde todos los flancos. «¿Está listo?», gritó finalmente Michael. «Activando ahora». Presionó la secuencia final. Y el disruptor cobró vida, conectándose con el generador de escudos. La energía comenzó a pulsar hacia afuera, extendiéndose por los sistemas de la base. 3 minutos hasta la falla en cascada, anunció Michael. «Tenemos que irnos». Emily miró a las fuerzas enemigas que seguían entrando, luego a la salida al otro lado de la cámara. No había forma de que todos salieran con vida. «Vayan ustedes», les dijo a los demás. «Yo cubriré la retirada». «Teniente», empezó a protestar Michael. «Es una orden, oficial Roberts. Vuelvan a la tierra. Díganles lo que pasó aquí». Michael dudó, pero luego asintió. «Ha sido un honor, teniente. Igualmente. Ahora, muévanse». Mientras los pocos que quedaban se retiraban, Emily tomó posición para cubrirlos.
disparando sin cesar contra el enemigo que se acercaba. Sabía que no saldría viva, pero si su sacrificio significaba que la Tierra sobreviviría, que los centurianos sobrevivirían, valía la pena. Una explosión sacudió la cámara mientras Emily seguía luchando. El disruptor comenzaba a hacer efecto. Los sistemas de la base empezaban a fallar. Las alarmas de emergencia sonaban mientras la imponente fortaleza se desmoronaba. En la órbita de la Tierra, la batalla dio un giro repentino. Las naves del Imperio del Vacío titubearon, sus armas se apagaron, sus escudos parpadearon. «¿Qué está pasando?», preguntó Walker. «Sus sistemas están fallando», informó su oficial táctico, incrédulo. «El disruptor funcionó». Por toda la flota enemiga se extendía la confusión. Algunas naves perdieron energía por completo, otras comenzaron a retirarse. «Todas las naves aprovechen la ventaja», ordenó Walker. «Apunten a sus naves de mando». Mientras las fuerzas de la Tierra se reagruparon, una nueva señal apareció en los escáneres de largo alcance. Docenas de naves acercándose desde múltiples vectores. «Señor», llamó el oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo llamadas de los arterianos y del colectivo Meridian y de especies que ni siquiera reconozco». Walker observó, asombrado, cómo nave tras nave salía del viaje de velocidad de luz. Naves de toda la galaxia, especies que se habían mantenido neutrales durante toda la guerra. «Aquí el alto comandante Trix de la Fuerza de Defensa Arteriana», dijo la transmisión. «Estamos con la Tierra». «Aquí la supervisora Callan del colectivo Meridian». «Estamos con la Tierra, una por una». Las nuevas naves se unieron a la batalla, rodeando a la debilitada flota del Imperio del Vacío. En lo profundo de la base de mando, en ruinas, Emily Parker seguía luchando a pesar de estar herida en varios puntos. Los efectos del disruptor se extendían más rápido de lo esperado. Los sistemas colapsaban a su alrededor. Una figura alta emergió del caos, diferente al resto de los soldados del Imperio. El comandante supremo había llegado para detener la destrucción. «Has destruido todo lo que construimos para sobrevivir», dijo con su voz mecánica, con un tono que rozaba la desesperación. «No», logró decir Emily entre dientes. «Les mostramos otra forma de sobrevivir, juntos, sin miedo». Antes de que el comandante pudiera responder, el generador de escudos estalló en una cascada de energía. Emily cerró los ojos mientras una luz cegadora llenaba la sala. Por toda la galaxia, los efectos se propagaron como ondas en el agua. Cada instalación del Imperio del Vacío sufrió la misma falla en cascada. Sus poderosas armas quedaron en silencio. Sus invencibles naves se volvieron vulnerables. En Marte, el comandante Anderson y sus fuerzas sobrevivientes observaron con asombro cómo los soldados enemigos se retiraban repentinamente, sus armas y sistemas de comunicación fallando. «¿Qué pasó?», preguntó Varex. David sonrió exhausto. «Lo lograron. La misión de la Defiant fue un éxito. En la órbita de la Tierra, la batalla pasó de defensa desesperada a victoria decisiva. Con sus sistemas colapsando y refuerzos llegando de toda la galaxia, la flota del Imperio del Vacío quedó rodeada. A todas las naves enemigas, habla el almirante James Walker del Comando Espacial de la Tierra. Transmitió en todas las frecuencias. Su base de mando ha caído, sus sistemas están fallando. Ríndanse y serán tratados con dignidad, la misma dignidad que ustedes les negaron a otros. Una a una, las naves del Imperio del Vacío apagaron sus armas restantes. El Comando Supremo había desaparecido, su base destruida. Sin liderazgo, sin su ventaja tecnológica, el poderoso Imperio del Vacío colapsó. Walker miró la pantalla, a la Tierra aún intacta y a salvo, y a las cientos de naves de docenas de especies ahora reunidas en su defensa.
Envía un mensaje a todas las colonias de la Tierra y a nuestros aliados, ordenó con la voz cargada de emoción. La Operación Rayo fue un éxito, pero más importante aún, ya no estamos solos. Un mes después de la batalla de la Tierra, representantes de todas las razas con capacidad espacial se reunieron en la ciudad de Nueva York. El Gran Salón de las Naciones Unidas había sido ampliado para recibir a seres de todas las formas y biologías. En el centro de la asamblea se encontraba un pedestal sencillo con el tratado que cambiaría la historia galáctica para siempre. Catherine Miller, ahora como jefa diplomática de la Tierra, se acercó al podio. Detrás de ella estaban el almirante Walker, el comandante Anderson, la doctora Cooper y Michael Roberts, los sobrevivientes que habían definido el rumbo de la guerra. Hoy, comenzó Catherine con la voz resonando en el silencio del salón, fundamos la Alianza de Defensa Galáctica. Su propósito es simple, pero profundo, garantizar que ninguna especie vuelva a enfrentar un genocidio sola. O nos mantenemos unidos, o caemos juntos. Uno a uno, representantes de 57 especies diferentes pasaron a firmar el tratado. Los centurianos fueron los primeros, seguidos por los humanos, luego las especies que se unieron durante la guerra, y finalmente aquellas que llegaron al final. Lo más sorprendente fue la delegación del Imperio del Vacío. No eran líderes militares, sino civiles y científicos que habían emergido tras la caída del Comando Supremo. El comandante Vex, cuya transmisión había provocado la división interna, encabezaba su grupo. «Tenemos mucho que reparar», dijo Vex en voz baja mientras firmaba, «y mucho que reaprender sobre lo que alguna vez fuimos antes de que el miedo nos consumiera». Afuera, multitudes se reunieron para ver la ceremonia en enormes pantallas. Humanos se mezclaban con refugiados centurianos y visitantes de toda la galaxia. Niños de distintas especies jugaban juntos en calles que antes estuvieron al borde de la destrucción. En Century Prime, David Anderson caminaba por la capital en reconstrucción. Donde antes había ruinas, ahora se levantaban nuevas estructuras, diseñadas por equipos mixtos de arquitectos de una docena de mundos. Maestros humanos enseñaban en escuelas centurianas, doctores alienígenas compartían su conocimiento en nuevos hospitales. «Mi abuelo no creería esto», le dijo un joven centuriano, señalando a la multitud diversa en la plaza central. «¿Qué cosa?», preguntó David. «¿Ver a diferentes especies viviendo juntas?» «No», respondió el centuriano. «Que cuando pedimos ayuda, alguien realmente respondió». El laboratorio de la doctora Elizabeth Cooper se había convertido en un centro de investigación galáctica. Científicos de 20 especies trabajaban juntos, compartiendo su conocimiento libremente. «Cada descubrimiento nos fortalece a todos», explicaba a un grupo de estudiantes visitantes, humanos, centurianos y de otras especies. Eso fue lo que el Imperio del Vacío nunca entendió. Ellos escondían el conocimiento por miedo. Nosotros lo compartimos y eso nos hace más fuertes. En la Tierra, Michael Roberts se encontraba frente al recién inaugurado Monumento a la Unidad. El muro curvo mostraba los nombres de todos los que murieron en la guerra, humanos y alienígenas por igual. En el centro, una estatua de la Defiant y junto a ella, la teniente Emily Parker. Michael puso su mano sobre su nombre, grabado en piedra. «Lo logramos, Emily», susurró. «Todo por lo que luchaste». Un anciano centuriano se acercó, colocando una corona ceremonial al pie del monumento. «Ella no solo salvó a la Tierra, ni solo a Century Prime, nos salvó a todos». «No fue la única», respondió Michael mirando los miles de nombres grabados. «Muchos lo dieron todo». El anciano asintió. «Cuando pedimos ayuda, la Tierra respondió. Esa sola decisión cambió la galaxia para siempre». El almirante Walker, ahora al mando de la flota combinada de la Alianza de Defensa Galáctica,
Estaba en la plataforma de observación del nuevo cuartel general en órbita terrestre. Naves de decenas de mundos patrullaban juntas, con tripulaciones mixtas de especies de toda la galaxia. Un mensaje llegó de parte de Catherine. Los últimos remanentes del Imperio del Vacío se habían rendido. La guerra había terminado, de verdad. Walker se dirigió a los oficiales reunidos, humanos junto a los mismos alienígenas que antes fueron desconocidos o incluso enemigos. «Esta guerra nos enseñó algo importante», dijo. El Imperio del Vacío creía que los fuertes debían dominar a los débiles. Nosotros demostramos que la verdadera fuerza está en proteger a los demás. La humanidad no ganó esta guerra. La unidad y el valor lo hicieron. Ahora es nuestro deber asegurarnos de que esa lección nunca se olvide. Mientras el sol se ponía, sobre esta nueva era de paz, naves de toda la galaxia patrullaban juntas. En incontables mundos, distintas especies vivían y trabajaban lado a lado. La galaxia había cambiado para siempre, todo porque un planeta decidió ayudar a otro. En Century Prime, en el reconstruido Salón de los Ancianos, se había tallado una nueva inscripción sobre la entrada. Visitantes de toda la galaxia acudían a leer las palabras que serían recordadas por generaciones. Cuando pedimos ayuda, la humanidad respondió. Enseñaron a la galaxia que la verdadera fuerza no está en estar solos, sino en estar juntos. El coraje de la Tierra había encendido una llama que ardería por siempre. El conocimiento de que, en la noche más oscura, la esperanza está en permanecer unidos frente a la oscuridad.